Bienvenidos sean todos a una entrega súper especial de Versículo Explicado. En este video analizaremos de manera profunda la manifestación del anticristo. Ponte cómodo y prepárate para un despertar espiritual. Y bien, comenzamos. Después del arrebatamiento de la iglesia comenzarán a suceder una serie de acontecimientos tremendos que serán el cumplimiento de las profecías bíblicas, las cuales, de hecho, se encuentran enmarcadas dentro de un misterioso libro con 7 sellos del que nos habla Apocalipsis 5, y cada vez que un sello es abierto, las profecías del fin se cumplen en el orden en que Dios lo estableció. Sin embargo, ¿qué simboliza ese libro? Consideremos el pasaje que dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel, fuerte, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Apocalipsis 5:1-4. Después de esto, Juan comenta que uno de los 24 ancianos lo consoló al decirle: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Es entonces que Cristo mismo, el león de la tribu de Judá, toma el libro de la mano derecha del Padre y se dispone a abrirlo. Este misterioso libro simboliza 2 cosas. Primero, el plan de Dios para el tiempo del fin, o sea, la lista de todas las profecías que han estado reservadas para ese tiempo, según vemos en Ezequiel 2:9-10. Y segundo, el título legal de la propiedad de la tierra, el cual Adán perdió cuando pecó, entregándoselo legalmente a Satanás, pero que Cristo recuperó a través de su sacrificio, retomando el derecho legal para redimir a la tierra de la maldición del pecado. Por eso este libro será fundamental para el desarrollo de todos los juicios que sucederán en la tierra después de que la iglesia sea levantada al cielo. Más adelante hablaremos nuevamente de ese libro para explicar con mayor profundidad su gran significado, pero por ahora me quiero enfocar en la apertura de cada sello, porque como ya dije, todas las profecías del fin están enmarcadas en el orden de la apertura de esos 7 sellos que establecen la secuencia cronológica de lo que sucederá. Veamos, el primer sello, la manifestación del anticristo. Cuando el Cordero toma el libro de la mano del Padre y abre el primer sello, el apóstol Juan observa lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo, y para vencer. Apocalipsis 6:1-2. Durante la apertura de los primeros 4 sellos del libro, vemos a 4 jinetes montados sobre caballos de distintos colores, los cuales representan distintas cosas que sucederán en la gran tribulación antes de tener lugar las otras plagas. El primero de estos sellos muestra a un jinete montado sobre un caballo blanco, el cual no se debe confundir con Cristo en su regreso, algo que vemos más bien en la visión del capítulo 19 de Apocalipsis. Este jinete del primer sello no es otro que la persona del anticristo en su manifestación. ¿Quién es el anticristo? La Biblia enseña que este será un hombre malvado, que estará poseído por el mismo Satanás para gobernar sobre el mundo entero por 7 años como el mayor dictador jamás visto, luego de que la iglesia haya sido levantada al cielo. A este personaje la Biblia lo llama el anticristo y la bestia, entre otros nombres, y lo describe como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Segunda Tesalonicenses 2:3-4. Es importante saber que en pasajes como el de 1 Juan 4:3, la Biblia habla sobre el espíritu del anticristo que ya está en la tierra, lo que se refiere a todo tipo de movimiento, persona, reino o filosofía que niegue las doctrinas fundamentales de la Biblia. No obstante, cuando se manifieste el anticristo, él personificará semejante espíritu ateo y blasfemo, pues se ensoberbecerá contra Dios. Por eso, Pablo dijo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2:7-8. Sin embargo, ¿quién será el anticristo? ¿Cómo será su manifestación? ¿Y cuál será su modus operandi? En este capítulo estudiaremos lo que la Biblia profetiza acerca de este personaje. Analicemos el engaño del anticristo,
En primer lugar, es necesario que atendamos a la manera en que la Biblia nos presenta la manifestación del anticristo, la cual será con gran engaño. Por eso, en la apertura del primer sello, Juan ve al jinete montado sobre un caballo blanco, con una corona en su cabeza y un arco en su mano, y esto es todo un símbolo del mensaje engañoso con que se manifestará, prometiendo paz y seguridad. Al escudriñar las profecías del fin, sabemos que a medida que el mundo se vaya acercando a su final se verán mayores calamidades, guerras, enfermedades y cosas peores, todo con el propósito de que se prepare el escenario para el anticristo. Esto es así porque está profetizado que el mundo será un desastre para aquel tiempo, pues si no, no tendría ninguna lógica una promesa de paz y seguridad para un mundo que ya está en paz. Pero el mundo será un caos, no solo por la inestabilidad política, económica y social, sino también por la confusión que el arrebatamiento de la iglesia dejará, ya que millones de personas, choferes de auto, pilotos de avión y hasta bebés desaparecerán en un instante, y nadie sabrá qué hacer ni por qué sucedió algo así. Ese será el momento oportuno para que se manifieste el anticristo mismo, prometiendo paz y seguridad. La palabra afirma que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera Tesalonicenses 5:3. Precisamente el color del caballo donde se vio montado al jinete del primer sello simboliza el engaño y la apariencia de piedad con que vendrá el anticristo, cabalgando sobre promesas de paz. Esto también se ve en el hecho de que lleva un arco en su mano, aunque curiosamente el arco no tiene flecha, algo que indica que él viene promoviendo un tratado de paz para las naciones, pues el arco sin flecha levantado en alto era un gesto que usaban los reyes en las guerras antiguas para proponer una tregua. Es muy probable que luego del rapto exista algún gran conflicto entre las naciones, en especial entre los países del Medio Oriente, entre Israel y los árabes. En ese momento el anticristo propondrá la paz, por eso dice la profecía de Daniel, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Deuteronomio 9:27. Este hombre será un gran orador con una gran capacidad para seducir a las masas con su discurso ilusionante, como dice la profecía. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Apocalipsis 13:5. Y para desgracia de la humanidad, los líderes políticos del mundo caerán bajo su trampa, pues lo verán como el elegido para arreglar este mundo, y le darán los reinos para que él reine sobre todos. Por lo cual, Juan ve que a este jinete se le da una corona. No obstante, el hecho que quizás terminará de engañar al mundo será su propia resurrección, ya que algunos teólogos creen que el anticristo será herido de muerte en algún momento, ya sea de forma literal, política o metafórica, y luego resucitará, lo que asombrará al mundo entero. Ellos se basan en la profecía, que dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:3-4. Así que este hombre logrará engañar a las masas, haciéndoles creer que él es la solución para los problemas de la seguridad, la paz, la política, la economía y la salud, pero a la mitad de los 7 años mostrará su verdadero carácter, exhibiéndose como un ególatra, soberbio y autosuficiente endemoniado, que se enaltecerá sobre todos tal como dice la profecía de Daniel. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Deuteronomio 11:36-38. Algunos creen que eso de que no hará caso del amor de las mujeres pudiera significar que será homosexual, lo cual no se puede descartar, ya que la promiscuidad de nuestro mundo se presta para semejante caso. Sin embargo, una traducción más fiel del texto original dice: ese rey no respetará a los dioses de 1905, sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres, ni a ningún otro Dios. Deuteronomio 11:37, Nueva Versión Internacional. De modo que el enfoque del pasaje quiere más bien demostrar que no hará caso a ningún dios, ni siquiera a los dioses que las mujeres tenían antiguamente. Por eso, siguiendo esa misma línea de pensamiento, el apóstol Pablo dice que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2:4. Y el libro de Apocalipsis también añade: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 13:6. Veamos lo siguiente: ¿de dónde surgirá el anticristo? Ahora bien, quiero que preste atención al siguiente pasaje profético, porque no solo nos dará más luz sobre la estrategia política que usará el anticristo para gobernar, sino que también nos puede ayudar a saber de qué país pudiera venir originalmente. Y me refiero al pasaje donde Daniel ve en visión a 4 bestias, diferentes la una de la otra, que subían del mar. Él observa que la primera era como un león y tenía alas de águila. Luego ve a una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Después observa a una tercera que era semejante a un leopardo, con 4 alas de ave y 4 cabezas. Y luego mira a la cuarta bestia, que le impresiona mucho, porque era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, con unos dientes grandes de hierro y 10 cuernos, de los que salió después otro cuerno pequeño, que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Usted puede leer esa profecía entera en Daniel 7:2-8, pero la menciono solo por arriba para ir directo al punto. El tema es que esas 4 bestias representaban a los 4 imperios que reinarían sobre la tierra desde el momento en que Daniel estaba viendo esta visión. La primera bestia representaba al imperio babilónico, gobernado por Nabucodonosor, y que se expandió por todo el Medio Oriente desde 605 a.C. hasta 539 a.C. El segundo que se levantó fue el imperio medo-persa, representado por la bestia con apariencia de oso que tenía 3 costillas en su boca, las cuales ilustran los 3 reinos que fueron derrotados por este imperio: Babilonia, Lidia y Egipto. La tercera bestia fue tipo del imperio griego, que llegaría para derrotar a los medo-persas bajo el liderazgo de Alejandro Magno, el Grande. Este imperio fue tan veloz y exitoso que en tan solo 10 años conquistó todo el territorio que sus enemigos previos habían controlado. No obstante, para sorpresa de muchos, Alejandro murió repentinamente siendo aún muy joven y su reino fue dividido entre sus 4 generales. Sin embargo, luego de un tiempo, todo ese imperio fue también derrotado por la cuarta bestia que vio Daniel en su visión, la que describió como espantosa, terrible, fuerte en gran manera y con dientes de hierro que desmenuzaban todo. La misma representaba al Imperio Romano, que se extendió desde el año 30 a.C. hasta el 476 después de Cristo, por todo el Medio Oriente, el norte de África y parte de Europa. Por esto, el ángel le dice a Daniel: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a mí no se tiese 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos. Del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Deuteronomio 7:23-25. Así que vemos que la cuarta bestia de 10 cuernos representaba al antiguo Imperio Romano, mientras que el cuerno pequeño simboliza al anticristo que se levantará al final del tiempo. Resulta muy llamativo que en Apocalipsis 13 veamos a la misma bestia, pero ahora representando al reino del anticristo como tal. El pasaje dice así: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:1-2-5-7. Al estudiar esta visión es evidente que la bestia de 10 cuernos que Juan observa representa el reino del anticristo, mientras que el cuerno pequeño lo representa a él como tal. Pero lo llamativo es que se use a la misma bestia de Daniel 7 para representar ahora al reino del anticristo en Apocalipsis 13, lo cual sencillamente significa que el anticristo surgirá del antiguo imperio romano, que resucitará al final del tiempo.
Por esto, en Apocalipsis 17 vemos que se habla de la resurrección de la bestia que era, que dejó de ser, pero que volverá a surgir, afirmando que se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Apocalipsis 17:8. Obviamente, esto no significa que otra vez veremos a un César y soldados romanos con vestimentas típicas de la antigua Roma, como tampoco significa que de la misma ciudad de Roma saldrá el anticristo, necesariamente. Lo que significa en realidad es que de las naciones o el territorio que gobernó Roma en 1900, su momento surgirán tanto el anticristo como los 10 cuernos, los cuales tipifican a 10 reyes que se unirán para darle su poder. Por eso la Escritura dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17:12-13. El antiguo imperio romano reinó sobre toda la región del norte de África, el Medio Oriente y parte de Europa, donde encontramos actualmente países como Irak, Siria, Egipto, Israel, Grecia y otros. Por lo que de ese territorio, antiguamente controlado por Roma, se formará una alianza de 10 naciones con el propósito de entregarle el control del mundo al anticristo. Este de seguro también tendrá sus raíces muy posiblemente en alguno de esos países que antes fue controlado por Roma, ya sea porque nazca allí, sus padres sean de aquella región o incluso sea en su momento el presidente de alguna de esas naciones. Por ello, hemos estado viendo un auge y un resurgimiento en el viejo continente, Europa y el Medio Oriente, mientras que Estados Unidos está perdiendo autoridad y relevancia, ya que está profetizado que así sucederá. Veamos, Irak y Siria. Algunos teólogos van un poco más profundo en cuanto al lugar de origen del anticristo, asegurando que provendrá en específico de Irak o Siria. Ellos se basan en el capítulo 8 de Daniel, donde se profetiza acerca de un carnero de 2 cuernos que era afrentado y derrotado por un macho cabrío de un solo cuerno, lo que representa la victoria que Alejandro Magno obtuvo sobre los medo-persas. Sin embargo, luego se observa que el cuerno del macho cabrío es quebrantado y 4 nuevos cuernos salen en su lugar, los cuales representan a los 4 generales que dividieron el reino de Alejandro cuando murió: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo Sóter y finalmente Seleuco Nicanor, quien se quedó con toda la región de Siria y la antigua Mesopotamia, que incluye partes de Irak y Siria, principalmente. Pero lo más relevante de la visión en cuanto al tiempo del fin es que se habla de un cuerno pequeño que nace, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Deuteronomio 8:9-11. La profecía de este cuerno pequeño que Daniel ve tuvo doble cumplimiento, como muchas otras de la Biblia, ya que por un lado se refirió a Antíoco Epífanes, un descendiente de Seleuco que se encendió en ira contra Jerusalén, entrando en la ciudad y tomando posesión de ella por 7 años a partir del 171. Antes de Cristo, él profanó el templo judío, colocando una estatua suya en el lugar santísimo del templo y ofreciendo un cerdo en el altar de los sacrificios, lo cual era abominable para los judíos y constituye una señal de lo que hará el anticristo en la gran tribulación. No obstante, es evidente que la profecía no solo hace referencia a él, sino también al anticristo que vendrá para el tiempo del fin, ya que hay detalles que solo se pueden explicar bajo el contexto de Apocalipsis. Por ejemplo, se dice que ese cuerno se engrandeció hasta alcanzar el ejército del cielo, derribó algunas estrellas y las pisoteó, Daniel 8:10, en una clara referencia a la rebelión de Lucifer, quien poseerá al anticristo. Además, sobre este personaje se afirma que no hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, ya que sobre todo se engrandecerá, Daniel 11:37. Pero Antíoco sí fue un hombre religioso que adoptó las creencias de sus padres. El anticristo, por otro lado, sí será ateo. Y por último, en el mismo Daniel 11:45 se da a entender que este personaje moriría en Palestina, donde está el valle de Armagedón, que es el lugar donde morirá el anticristo, mientras que Antíoco Epífanes murió en Persia. Ahora bien, la razón por la cual muchos usan esta profecía para tratar de averiguar el país de origen del anticristo es que, al igual que Antíoco Epífanes, surgió de la región que hoy sería Irak y Siria, la cual gobernó el general Seleuco, también pudiera provenir de ahí el segundo personaje que le dará cumplimiento.
a esa profecía del cuerno pequeño, el anticristo mismo. En adición, también es curioso encontrar en el Antiguo Testamento profecías de un tal asirio que vendrán a invadir Jerusalén y al cual Dios matará al final de los tiempos, Isaías 10:12, Mi 5:5. Por lo cual muchos teólogos creen que el anticristo pudiera venir específicamente de uno de estos países, ya sea política o incluso congénitamente, pues además él decapitará en la gran tribulación a los seguidores de Cristo, una práctica que no es permitida en ninguna parte del mundo, salvo en ciertos países del Medio Oriente donde se practica un islamismo hajikau, el Mahdi de los musulmanes. De hecho, ¿sabía usted que los musulmanes tienen una profecía sobre un Mesías musulmán que reinará sobre ellos y someterá a los judíos? Sí, así como los judíos esperan un Mesías judío, también los musulmanes están esperando un líder musulmán al cual llaman el Mahdi, a quien según ellos unirá a todas las naciones islámicas, bajo una misma alianza para reinar sobre el mundo entero y someter a los infieles. Evidentemente los cristianos no creemos que el Corán sea la palabra de Dios ni que sus profecías estén acertadas. Sin embargo, es curioso que lo que ellos esperan para el fin de los tiempos se parece mucho a lo que la Biblia profetiza que sucederá. En resumen, sin duda alguna, el anticristo y su reino tendrán algún tipo de vínculo con el mundo islámico. Y eso explica que estemos viendo tanto protagonismo mediático en los países del Medio Oriente, celebrando eventos como el Mundial de Fútbol en sus tierras para atraer turistas, así como comprando organizaciones importantes de Europa y Estados Unidos. Analicemos el engaño a Israel. De igual forma, no solo las naciones gentiles de la tierra, incluyendo a los árabes, serán engañadas y seducidas por el anticristo, sino que también los judíos pensarán que él es el Mesías. Esa será una de las tareas más importantes en las prioridades del anticristo, y quizás la profecía de mayor importancia en el plano profético. Dado que Israel rechazó al Mesías verdadero, ellos todavía están esperando que surja un Salvador. Y cuando el anticristo se manifieste, pensarán que es el elegido debido a su apariencia de piedad, su supuesto amor por Israel, sus grandes milagros y sobre todo su arte para negociar y proteger a Israel, porque cree que él logrará establecer un tratado de paz entre Israel y las naciones árabes, solucionando así un conflicto que nadie jamás ha podido resolver. Desde que Israel fue declarado Estado independiente, el 14 de mayo de 1948, hemos visto numerosos intentos por parte de los árabes de destruirlos, como la Guerra de los 5 países árabes que se unieron para atacarlo a solo horas de haberse declarado su independencia, o como la Guerra de los 6 días, 1967, por ejemplo. Y aunque nadie ha podido establecer la paz en el Medio Oriente, también es verdad que en los últimos años se ha visto cierto progreso, como lo que ocurrió en septiembre del año 2020, cuando se arregló un tratado que muchos ven como el acuerdo del siglo, en el que Israel firmó la normalización de sus relaciones con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, a los cuales luego se añadió Marruecos. A este acuerdo se le llamó el Acuerdo de Abraham, lo cual tiene una trascendencia profética impresionante. Y esto es importante porque las profecías bíblicas dan a entender que para el tiempo del fin, efectivamente sí se lograrán ciertos acuerdos y pactos de paz entre Israel y varios países del Medio Oriente, pero tales acuerdos se romperán de repente, dejando a Israel desprotegido. Y será en ese momento que el anticristo confirmará el pacto o el tratado de paz para proteger a Israel, por los cual dice la profecía, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. Note que sí, afirma que el anticristo confirmará un pacto que ya habrá estado desde antes, y esto admirará a Israel, que lo verá como el salvador y protector que necesitaban. Como parte de ese éxito en las negociaciones, el anticristo logrará también la reconstrucción del tercer templo, lo cual solo se pudiera dar gracias a una histórica hazaña de negociación entre judíos y árabes que nunca se ha visto. Sabemos por la Biblia que en Jerusalén hubo un primer templo construido por Salomón, pero que fue derribado por Nabucodonosor y los babilonios, el segundo templo que levantó Nehemías y que fuera luego mejorado por Herodes. El Grande resultó también destruido por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, durante 2000 años, Israel no ha tenido templo alguno para adorar y realizar sus ritos. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay pasajes como Ezequiel 40 y Daniel 9:27, los cuales profetizan que se levantará un tercer templo. Aún en el Nuevo Testamento encontramos una profecía similar, cuando señala que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto.
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2:4, énfasis añadido. El apóstol Juan también tiene una visión de ese templo que será construido. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa. 42 meses, Apocalipsis 11:1-2. Si las profecías indican que habrá un tercer templo donde el anticristo se sentará, esto significa que se reedificará el templo para el final de los tiempos. Sin embargo, el problema es que hasta el día de hoy nadie ha podido lograrlo, debido al conflicto entre judíos y palestinos. Actualmente hay evidencia de que los judíos tienen ya todo listo para levantar el templo, pero el problema radica en que se cree que la posición del antiguo templo está precisamente debajo de la Mezquita de Omar, la cual le pertenece a los musulmanes y está considerada como uno de los 3 lugares más sagrados del Islam. Para que los judíos construyan su templo, tendrían que derribar esta mezquita, y eso comenzaría, seguramente, la guerra más sangrienta de la historia. No obstante, cuando el anticristo se manifieste, él logrará unir temporalmente a los judíos y árabes para lograr la reconstrucción del tercer templo. Cabe decir también que para que los judíos elijan al anticristo como su Mesías y lo dejen entrar en el templo, él tendrá que ser de sangre judía, pues los judíos son bien nacionalistas y estrictos en cuanto a estudiar el linaje de cada persona. La profecía dice que del Dios de sus padres no hará caso. Daniel 11:37. Y no sería la primera vez que un judío de sangre se levanta en odio contra su propio pueblo. Algunos teólogos han afirmado incluso que pudiera ser de la tribu de Dan, porque esta fue excluida de los 144,000 sellados en 1900, Apocalipsis 7, y además por las palabras proféticas de Jacob acerca de él. ¿Será? Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis 49:17. Sea como fuere, lo que sí parece claro es que tendrá sangre judía por algún lado de su familia, además de algún vínculo con el mundo islámico, lo cual no sería imposible, ya que pudiera haber alguien de padre judío y madre musulmana, por ejemplo. Sin embargo, la profecía bíblica también advierte que a la mitad de los 7 años el anticristo entrará en el templo y lo profanará, Daniel 9:27, haciéndose pasar por Dios mismo. Y será entonces que Israel se dará cuenta de que fueron engañados y huirán al desierto, como enseñan Apocalipsis 13:7 y Apocalipsis 12:6. Veremos poder engañoso. Ahora, permítame entrar en aguas profundas a continuación al responder a esta gran pregunta. ¿Por qué logrará este impío engañar a tantas naciones y seducir a las personas? No solo será a causa de su buena oratoria, su diplomacia o su capacidad de negociar acuerdos de paz, sino que habrá algo más. Se trata de un tema mucho más tenebroso y diabólico. Y es que el mismo diablo, el dragón, le dará al anticristo todo su poder y autoridad para realizar grandes señales y milagros y engañar a las personas. La palabra dice, y el dragón le dio su poder, y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. La Biblia también declara que el anticristo será un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses 2:9-10. El anticristo se manifestará por obra de Satanás mismo, que le dará su poder, su trono y gran autoridad. Y esto nos habla del gran poder y la autoridad diabólica que ese hombre tendrá para realizar los milagros y las señales, con los cuales engañará al mundo. La profecía bíblica añade, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13:13-15. Todo esto indica que ese hombre podrá hacer milagros asombrosos y hablará palabras embriagadoras, al igual que lo hizo la serpiente con Eva, logrando convencer a los impíos. No obstante, la Biblia revela que la razón de su éxito no solo se deberá al poder que el diablo le dará, sino también a que Dios lo permitirá a manera de juicio sobre los pecadores que no se arrepintieron en el tiempo de la gracia. Dice la palabra que
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2:11. 12. Actualmente, la puerta de la salvación está abierta para que las personas sean salvas al aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Pero en el momento en que la Iglesia sea arrebatada, la oportunidad para los gentiles terminará, y Dios les enviará un espíritu de engaño para que crean las mentiras del anticristo por haber rechazado la gracia. En el primer libro de Reyes vemos que Dios les envió un espíritu de engaño a los profetas del perverso rey Acab a manera de juicio para que lo condujeran a su propia ruina. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás, y aún lo lograrás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Primera Reyes 22, 21, 23. De igual manera, en la gran tribulación, Dios mismo permitirá que el anticristo engañe a los incrédulos para que se pierdan por haber rechazado la salvación. Y por eso será muy difícil que algún gentil inconverso se salve en aquel tiempo. Todo indica que en la gran tribulación solo serán salvos los judíos, que se conviertan al Evangelio, y aquellos que eran supuestos creyentes previamente, pero que no se fueron en el arrebatamiento por no tener aceite en sus lámparas, aunque tendrán que dar su cabeza por causa de Cristo para ser salvos. No obstante, los inconversos gentiles, aquellos que no aceptaron la salvación durante el tiempo de la gracia, serán engañados totalmente por el anticristo para ser condenados eternamente. Si hay alguien viendo este video que todavía no le ha entregado su vida a Cristo y está huyendo de él, lo quiero aconsejar con amor. Arrepiéntase hoy, porque pronto el tiempo se acabará. Una vez que se cierre la puerta del arca, la ira de Dios caerá sobre la tierra y no habrá escapatoria. Veamos, la marca de la bestia, el 666. Por otro lado, a aquellas personas que el anticristo logre engañar, él los hará ponerse en su mano derecha o en su frente una marca que será la señal de pertenencia y fidelidad a su gobierno y leyes. La profecía bíblica dice de la siguiente manera: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13, 16, 18. Al leer esta profecía podemos observar algunos detalles importantes. En primer lugar, se nos enseña que la marca que el anticristo creará será lanzada para el mundo entero, en toda nación y geografía, independientemente del estatus social. Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos. Todo el mundo será obligado a usar esta marca. Recordemos que el anticristo creará un solo gobierno en la tierra, un nuevo orden mundial quizás, con un solo presidente mundial, con nuevas leyes y reglamentos que aplicarán para todo el mundo, y lo presentará como la solución que las naciones habían estado necesitando para lograr la paz y la seguridad, remediando muchos de los problemas que la humanidad tiene hoy en día, como la salud, la medicina, la seguridad bancaria y muchos otros. Tal parece que esta marca será propuesta inicialmente de manera opcional, pero llegará el momento en que será obligatoria para todo ciudadano del nuevo mundo. El anticristo y el falso profeta seducirán a la población, diciendo que tal marca es necesaria para que podamos vivir quietamente, y que por lo tanto, cualquiera que se niegue a ponérsela será considerado un enemigo de la paz y el bienestar público. Como consecuencia, el anticristo los perseguirá para matarlos. Y lo más triste es que los reinos del mundo le darán el permiso para hacerlo. Tan solo consideremos lo que acaba de suceder en nuestro mundo hace un par de años para que veamos cómo la población mundial puede caer en el odio hacia un sector con facilidad. Luego de que llegara la pandemia del 2019, los gobiernos lanzaron una supuesta solución o antídoto para este virus, inyectando a la gente. Al principio lo promovieron de forma muy democrática, para aquellos que voluntariamente lo desearan. Pero con el paso de los meses, aquella inyección se convirtió en algo casi obligatorio, porque se les prohibió viajar en avión y hasta entrar a ciertos negocios a aquellos que no tuvieran el carnet de haber recibido la medicina. Pero además, muchas personas que estaban a favor de la medida se lanzaron llenas de odio y desprecio hacia los que
habían decidido no inyectarse aquello en su cuerpo, considerándolos enemigos de la paz y el bienestar social. Pues en la gran tribulación sucederá algo peor y de mayor magnitud. Toda persona que no se quiera poner la marca de la bestia no solo será aborrecida por sus vecinos, sino que también será perseguida por el gobierno del anticristo. De 1900 y igual forma, en aquel tiempo, muchos familiares y vecinos entregarán a sus seres queridos al gobierno del anticristo por no llevar la marca de la bestia. Jesús les aconsejó en Mateo 24 a los judíos que los que estuvieran vivos para aquel entonces huyeran a donde pudieran. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Mateo 24, 16, 21. Con el nivel de tecnología y el control político que estamos teniendo en nuestros días, junto con la falta de privacidad que ya existe, creo que será sumamente imposible esconderse en aquel entonces. El anticristo tendrá a su disposición la mejor tecnología del mundo, los mejores soldados y los mejores satélites para encontrar a todo aquel que no se ponga su marca. Además, no solo habrá persecución, sino que será prácticamente imposible sobrevivir sin esta marca, porque la Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 17. Y todo eso forzará a muchas personas a ceder para poder comprar alimentos, trabajar y sobrevivir. Será el más terrible gobierno dictatorial y la mayor privación de la libertad y la democracia de toda la historia. El pasaje muestra que esta marca será puesta en la mano derecha o en la frente, Apocalipsis 13:16, lo cual, aunque se trata de algo literal, es a la vez un símbolo de la autoridad y la identidad de las personas quienes serán absorbidas por este diabólico personaje. Y lo más probable es que no se trate de un mero tatuaje, sino de algo electrónico como un microchip quizás insertado debajo de la piel y que podrá ser escaneado. Hoy en día estamos viendo numerosas noticias sobre los avances en la tecnología y los microchips que se han creado para mejorar la calidad de vida de las personas. Se ha comprobado que con pequeños chips del tamaño de un grano de arroz se puede manejar el dinero, la identidad de la persona, abrir puertas de seguridad electrónicas, manejar la salud del cuerpo y muchas otras cosas. De hecho, hasta se están creando ya microchips para ser insertados en el cerebro con distintos propósitos. Y todo esto, aunque aparentemente lleva buena intención, en realidad está preparando la plataforma para el lanzamiento de la marca de la bestia. Por esto, personalmente creo que se tratará de algo de esa índole. Sin embargo, la Biblia enseña además que este chip o marca llevará el nombre y el número de la bestia misma. La profecía dice que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, y su número es 666. Apocalipsis 13, 17, 18. A través de los siglos, muchas personas se han puesto a especular en cuanto a cuáles líderes mundiales de su momento tenían nombres que sumaran 666 de alguna manera o alguna relación con el número. Sin embargo, la realidad es que, hasta que se manifieste el anticristo, nadie sabrá quién es, aunque su nombre sí tendrá algún vínculo con el número 666. En términos espirituales, este número 666 representa el humanismo y la actitud satánica con la cual reinará el anticristo, porque esto será una burla a Dios y una acción de rebeldía contra él. El número 6 en la Biblia representa al hombre, por lo que cuando las escrituras dicen que el nombre y la marca del anticristo será el 666, está hablando de una actitud rebelde contra Dios, con la que se niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso se emplea 3 veces el número 6, como diciendo que lo único que importa es el hombre y nada más que el hombre. Por tanto, el que reciba la marca le estará declarando la guerra a Dios, así que quedará condenado como la profecía lo anuncia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ap 14, 9, 11. Estimado amigo, el anticristo sí es una persona real, y cuando la iglesia sea
levantada, nadie podrá impedir su manifestación. Por lo que de hecho creo que ya este hombre pudiera estar en medio nuestro y tal vez ya esté dando sus primeros pasos en la política para ganar reputación y tener luego los avales suficientes a fin de ser propuesto como el líder del mundo. Pudiera ser un presidente, un líder religioso, un político embajador y negociador de la paz, o bien pudiera ser alguien sin demasiada historia política, así como el cuerno pequeño que vio Daniel de en 7:8, reflejando quizás que será alguien que saldrá de la nada, siendo alguien políticamente insignificante en sus inicios, pero que se levantará con tal fuerza y poder que engañará al mundo entero. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él no se puede manifestar hasta que la iglesia sea levantada, y cuando lo haga, engañará al mundo de una manera terrible para condenarlos al infierno eternamente. Sin embargo, quiero cerrar el capítulo diciendo que solo hay un Rey de Reyes y un Señor de Señores, y ese es Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, nos vemos. Y ha de venir. Sus ojos son de fuego, su pelo es lana.